Chrono Trigger, el latido del tiempo. Capítulo 1, la Feria del Milenio y la Chispa del Destino. Bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje a través de los sueños. Hoy cerraremos los ojos y viajaremos hasta un lugar donde el tiempo no es una línea, sino un río serpenteante, lleno de remansos de paz y corrientes de esperanza. Un lugar llamado Guardia del Reino, en el año 1000 DG, un año de celebración, de nuevos comienzos y de un destino que aguarda pacientemente a ser despertado. Imagina, si quieres, una ciudad vibrante pero tranquila, construida con piedras cálidas y techos de teja roja, donde banderas de colores ondean suavemente con la brisa que llega desde el mar cercano. El aire huele a flores frescas, a pasteles recién horneados y a la salinidad tenue del océano. Es el día de la Feria del Milenio, una celebración que marca 1000 años de paz, y el ambiente es de alegría serena, de risas contenidas y de música que flota en la plaza principal como una invitación a la calma. En el corazón de esta paz, un joven llamado Crono despierta en su habitación, simple pero acogedora, iluminada por el sol de la mañana que se filtra por la ventana. Su madre lo llama con una voz dulce desde la planta baja, y él se levanta con la energía tranquila de quien sabe que el día guarda sorpresas, pero sin prisas por descubrirlas. Hoy es un día especial, no solo por la feria, sino porque su amiga Lupka, una joven inventora de mente brillante y corazón amable, ha terminado su último invento y lo presentará en la feria. Crono camina por las calles adoquinadas, saludando a vecinos con una sonrisa tranquila. La feria es un espectáculo de colores suaves y sonidos armoniosos. Puestos con juguetes de madera tallada, muestras de arte, y el aroma del algodón de azúcar se mezcla con el sonido de un laúd que un trovador toca en un rincón. Pero entre toda esta calma, un sonido diferente capta su atención, una melodía electromecánica, un zumbido suave pero constante que viene del stand de Lupka. Allí, entre cables pulcramente enrollados y paneles metálicos, se alza el teleportador, una máquina que, según Lupka, puede teletransportar objetos a corta distancia. Lupka, con sus gafas redondas y su bata de trabajo, explica el funcionamiento con un entusiasmo contagioso pero sereno. Para demostrarlo, pide un voluntario. Marle, una joven de cabello rubio y espíritu aventurero que Crono acaba de conocer, da un paso al frente con una sonrisa confiada. Pero cuando Lupka activa la máquina, algo sublime y a la vez perturbador ocurre. Un resonar profundo, como el latido de un corazón gigante de cristal, llena el aire. La máquina no solo transporta a Marle, sino que despierta algo en ella, o alrededor de ella. Un medallón que lleva al cuello, una reliquia de familia, brilla con una luz azulada y pulsante. Y entonces, sin aviso, pero sin violencia, un portal de energía serena y silenciosa se abre alrededor de Marle, y ella desaparece, no en un destello, sino como un suspiro absorbido por el aire. No hay gritos, no hay caos. Hay un silencio sobrecogedor, un momento de quietud absoluta donde el tiempo mismo parece contener la respiraza. Lupka revisa sus instrumentos con manos que tiemblan levemente. Crono, susurra, la máquina no hizo esto. Algo en ella. Algo en el medallón, resonó con algo más grande. Se ha ido, pero no en el espacio. Siento que se ha ido en el tiempo. Crono, sin dudarlo, mira a su amiga y asiente. No con temor, sino con una determinación tranquila. Se sube a la plataforma del teleportador. Encuéntrame, le dice a Lupka. Ella ajusta los controles, sus dedos moviéndose con la precisión de quien confía en la ciencia pero respeta el misterio. El mismo resonar llena el aire, el mismo latido. Crono cierra los ojos,
y siente como el mundo a su alrededor se disuelve suavemente, no como una explosión, sino como un sueño que se transforma en otro. Y así, querido oyente, con nuestro héroe siendo llevado por las corrientes del tiempo hacia lo desconocido, podemos dejar que este primer capítulo descanse. Imagina la paz de la Feria del Milenio, la curiosidad serena de Crono, la mente brillante de Lupka y el misterio que comienza con un latido, no con un estruendo. Deja que estas imágenes te lleven suavemente hacia el descanso, sabiendo que la aventura acaba de comenzar y que se desarrollará con la calma de un río que fluye hacia el mar. Descansa. El viaje a través del tiempo continúa en tus sueños. Capítulo 2. El susurro de la Edad Media y el eco de una princesa. La transición a través del tiempo no fue violenta para Crono. Fue como sumergirse en un sueño profundo, donde los colores y sonidos del presente se desdibujaron suavemente, reemplazados por una sensación de ingravidez atemporal. Un túnel de luz tranquila y pulsante lo envolvió, y durante lo que pareció un suspiro eterno, flotó en un silencio que no era vacío, sino plenitud. No hubo vértigo, solo una curiosidad serena, como si el tiempo mismo lo estuviera acunando antes de depositarlo en su nuevo destino. Cuando sus pies tocaron tierra firme de nuevo, fue sobre una hierba más húmeda y fresca. El aire que respiró era diferente, más puro, más frío, cargado con el aroma de pinos antiguos y tierra sin cultivar. El sonido de la Feria del Milenio había desaparecido, reemplazado por el canto claro de pájaros desconocidos y el susurro de un viento que parecía contar historias de épocas pasadas. Crono abrió los ojos. Ya no estaba en guardia. Estaba en un claro boscoso, bajo un cielo de un azul más profundo, donde el sol se filtraba entre las hojas de robles centenarios en haces de luz dorada y danzante. Ante él, unos metros más adelante, estaba Marle, de pie y ilesa, observando el paisaje con una mezcla de asombro y confusión. «Crono, ¿dónde estamos?», preguntó, su voz un susurro que se mezcló con el viento. «Esto no es guardia. Ni siquiera huele a nuestro tiempo». Exploraron el claro con calma, sus pasos amortiguados por un colchón de musgo y hojas secas. Pronto, el bosque se abrió para revelar una vista que los dejó sin aliento. A lo lejos, sobre una colina, se alzaba un castillo. No era la estructura de piedra clara y alegre de guardia, sino una fortaleza de torres altas y almenas afiladas, con estandartes oscuros que ondeaban con solemnidad. Era un castillo de cuento de hadas, sí, pero uno que hablaba de guerras antiguas y noches largas. Este era el castillo de guardia, pero en su versión del año 600 DG, 400 años en el pasado. Con una determinación tranquila, se dirigieron hacia el castillo. El camino serpenteaba a través de un pueblo cercano, donde la vida transcurría con un ritmo más lento y orgánico. Campesinos vestidos con ropas sencillas de lana los miraban con curiosidad, pero no con hostilidad. El sonido de un martillo golpeando un yunque en la herrería marcaba el ritmo del día, y el olor a pan de centeno recién horneado salía de las cabañas con chimeneas de piedra. Era un mundo más simple, más conectado con la tierra, y su paz era profunda y ancestral. Al llegar al castillo, las cosas se complicaron. Los guardias, al ver la ropa extraña de Marle y su inquietante parecido con la difunta reina, los tomaron por hechiceros o espíritus. En la confusión, Marle fue separada de Crono y llevada ante el rey, quien, cegado por el dolor de haber perdido a su amada esposa, vio en ella un fantasma o una burla cruel y ordenó que la encerraran en una torre. Crono, habiendo presenciado todo desde las sombras de un arco de piedra, no entró en pánico. Respiró hondo, sintiendo la tranquilidad del bosque aún en sus pulmones.
Sabía que la fuerza bruta no era la respuesta. Siguió a los guardias desde lejos, observando los patrones de sus rondas, los ritmos del castillo. Cada pisada en la piedra fría, cada crujido de una puerta de madera, cada cambio de guardia, era una nota en la canción de este lugar, y él necesitaba aprenderla. Mientras deambulaba por los patios interiores, encontró una capilla silenciosa y vacía. Velas parpadeantes iluminaban vitrales que contaban historias de santos y dragones. Allí, en un banco de madera oscura, encontró a una joven doncella rezando en voz baja. Era Marle, la verdadera Marle de esta era, una niña de corazón puro que lloraba la pérdida de su madre. Al ver a Crono, no gritó, sino que inclinó la cabeza con inocente curiosidad. ¿Eres un caballero de un reino lejano?, preguntó. Crono, con gestos amables y una sonrisa tranquila, le explicó que buscaba a una amiga. La pequeña Marle, tal vez sintiendo la bondad en su corazón, o quizás el eco del destino, asintió. La vi llevarla a la torre norte. Los guardias están asustados. Creen que es un fantasma, pero yo creo que es demasiado real para ser un fantasma. Y le mostró un pasadizo secreto detrás de un tapiz, un camino oculto que usaba para escapar de sus tutores y explorar el castillo. El pasadizo era estrecho y oscuro, iluminado solo por la luz que se filtraba por las juntas de la piedra. El aire olía a polvo viejo y cerrado. Crono avanzó con cuidado, escuchando. Al final del túnel, una puerta de celosía daba a la habitación de la torre donde estaba prisionera su amiga. Marle, la del futuro, estaba sentada en un lecho de paja, no angustiada, sino contemplando la luna que comenzaba a ascender en el cielo crepuscular. Sabía que vendrías, dijo ella, con una sonrisa serena. Este lugar, hay una tristeza profunda, pero también una paz extraña. En ese momento de calma, un sonido familiar, como un zumbido de abejas metálicas, llenó la habitación. Un portal de luz azulada se abrió suavemente en el centro de la room. Lupka, desde el futuro, había rastreado su firma temporal y había abierto un portal de regreso. Era hora de irse. Pero al cruzar el umbral, Crono sintió una leve resistencia, como si el pasado mismo se aferrara a ellos suavemente, reacio a dejar ir las almas que habían tocado su realidad. Fue solo un instante, y luego estaban de vuelta en el stand de Lupka en la Feria del Milenio, bajo las mismas estrellas, pero habiendo cambiado para siempre. Lupka los esperaba con los ojos brillantes de emoción y alivio. Funcionó. Pero, algo pasó. El flujo temporal ha registrado una anomalía. Algo que hicieron allí, o algo que cambió, ha creado un nuevo camino en el tiempo. Crono miró a Marle, y supo que su viaje no había sido un accidente. Había sido el primer paso en una danza mucho más grande, una sinfonía a través de las eras donde ellos eran ahora los instrumentos. Y mientras la luna brillaba sobre Guardia, una calma profunda se instaló en su corazón. El tiempo no era un enemigo, era un aliado, un río por navegar, no por domar. Y así, querido oyente, con nuestros héroes de vuelta en su tiempo, pero con la semilla de una misión más grande plantada en sus corazones, podemos dejar que este capítulo se cierre. Imagina la paz del bosque ancestral, la solemnidad del castillo antiguo, la inocencia de una princesa del pasado y el misterio silencioso de los pasadizos secretos. Siente cómo el tiempo fluye, no como una fuerza implacable, sino como una marea suave que lleva consigo historias de conexión y valor tranquilo. Permite que estas imágenes te arrullen hacia un sueño profundo, donde el pasado y el futuro se encuentran en un presente eterno y pacífico. Descansa. El viaje a través de las eras acaba de comenzar.
Capítulo 3. El reino de la naturaleza eterna y el guardián del bosque. La vuelta a la feria del milenio tuvo para Crono y Marle la calidad de un sueño dentro de otro sueño. Los colores y sonidos del año 1000 de G les envolvieron de nuevo, pero ahora percibían en ellos una capa adicional, un eco lejano de la solemnidad del pasado que habían visitado. Lupka, con sus gafas empañadas por la emoción y las manos aún temblorosas por el esfuerzo de mantener estable el portal temporal, los recibió con un abrazo que era a la vez bienvenida y disculpa. Lo siento, no calculé la resonancia del medallón con las líneas temporales, murmuró, mientras desenchufaba con cuidado su máquina, cuyos diales aún brillaban con un tenue resplandor azulado. Pero no hubo tiempo para más explicaciones. Un noble de la corte, pálido y agitado, se acercó a ellos con pasos urgentes. «Princesa Nadia», exclamó, usando el nombre real de Marle. «Su padre, el rey, requiere su presencia inmediata en el castillo. Y pide también la presencia de su acompañante». El tono del hombre no era de enfado, sino de una preocupación profunda, casi de temor reverencial. El trío intercambió miradas. Algo había cambiado. Algo que trascendía su breve viaje. Con un nudo de aprensión tranquila en el estómago, siguieron al noble a través de las calles ya más vacías de la ciudad, donde las luces de las farolas comenzaban a encenderse, proyectando círculos dorados sobre los adoquines. La alegría de la feria había dado paso a la calma expectante de la noche. El castillo de guardia del año 1000 era un lugar familiar para Crono y Marle, pero esa noche, su atmósfera era diferente. Donde normalmente reinaba una paz burocrática y ordenada, ahora latía una corriente de inquietud silenciosa. Los guardias en las puertas estaban más rígidos, sus miradas más alerta. Al ser conducidos al salón del trono, se encontraron no solo con el rey, sino con un grupo de ancianos consejeros cuyos rostros estaban marcados por la perplejidad. Y en el centro de la sala, arrodillado y cubierto con una capa raída, había un mensajero cuyo cansancio era tan profundo que parecía formar parte del aire que lo rodeaba. «Padre», comenzó Marle, pero el rey alzó una mano, su mirada fija en Crono. «Joven», dijo el monarca, y su voz, normalmente firme, tenía un temblor apenas perceptible. «Un mensajero ha llegado desde el norte, desde los confines del reino de Fioren. Trae noticias imposibles». Hizo una seña al mensajero, quien, con voz ronca por el polvo del camino y la falta de sueño, comenzó a relatar su historia. Hace 3 lunas, una niebla dorada comenzó a descender desde las montañas de la división. Donde toca la tierra, la vida se detiene. Los árboles no mueren, sino que se vuelven de cristal transparente. Los arroyos dejan de fluir, congelados en hermosas pero inertes esculturas de agua sólida. Los animales se quedan quietos, como si el tiempo mismo hubiera dejado de pasar para ellos. Es como si una paz eterna, pero vacía, se estuviera extendiendo. Y en el corazón de la niebla, los ancianos de mi aldea han visto una figura. Un guardián hecho de ramas y luz, que camina sin prisa, silenciando el mundo a su paso. Una frialdad serena se extendió por la sala. Los consejeros murmuraban entre sí, incrédulos. Pero Crono, Marle y Lupka sabían la verdad. Su viaje al pasado había creado una fisura, una anomalía que resonaba a través del tiempo, y esta paz eterna era su manifestación en el presente. El mensajero dice, continuó el rey, frotándose los ojos con cansancio, que la figura responde al nombre de guardabosque silente. Y que solo aquellos, cuya esencia no está atada a un solo tiempo, pueden enfrentarlo sin sucumbir a su hechizo. Su mirada se posó en Crono,
cargada de un significado que trascendía las palabras. Tú, que apareciste de la nada junto a mi hija, tú, cuya ropa y maneras no son de aquí, eres de esos. Crono no supo qué responder, pero asintió lentamente. No por arrogancia, sino porque en su corazón sentía la verdad de esas palabras. El viaje los había marcado, los había hecho ciudadanos de todas las eras a la vez. Así, al amanecer siguiente, partieron hacia el norte. Lupka se unió a ellos, equipada con artefactos modificados para medir las fluctuaciones temporales. El viaje a través de los campos de guardia fue pacífico, pero a medida que se acercaban a las montañas de la división, el paisaje comenzó a cambiar. Los colores se volvieron más intensos, pero también más estáticos. Los pájaros en el cielo parecían pintados en un lienzo, sus cantos reducidos a un único acorde sostenido que no cesaba. El aire olía a miel y a ozono, un aroma dulce pero inquietante. Finalmente, llegaron al borde de la niebla dorada. Era como una cortina de luz líquida que se movía con lentitud glacial. Al tocarla, Crono sintió una calma abrumadora, una tentación de simplemente detenerse. Dejar de luchar, dejar de preocuparse y fundirse en esa paz eterna. Marle, a su lado, extendió la mano y vio cómo el rocío en su piel se convertía en minúsculas perlas de cristal. La energía temporal aquí está estancada, susurró Lupka, observando los diales de su dispositivo, que giraban en círculos lentos e hipnóticos. Es como si un segundo durara para siempre. Adentrarse en la niebla fue una de las experiencias más extrañas y serenas de sus vidas. El mundo dentro de ella era de una belleza sobrecogedora y terrible. Un bosque de árboles de cristal se alzaba hacia un cielo de color ámbar, cada hoja y rama capturada en un detalle perfecto e inmutable. Un zorro, detenido a medio salto, parecía una escultura de vidrio soplado. El silencio era absoluto, tan profundo que podían oír el latido de sus propios corazones, ralentizándose para igualar el ritmo de este lugar. En el centro del bosque cristalizado, encontraron al guardabosque silente. No era un monstruo, sino una entidad de majestuosa tristeza. Su cuerpo estaba formado por las raíces de los árboles afectados, y su rostro, tallado en la corteza de un roble milenario, expresaba una paz tan profunda que rayaba en la melancolía. No habló con palabras, sino que su voz resonó directamente en sus mentes, suave como el roce de las hojas. Bienvenidos, viajeros del río del tiempo. No temáis. Os ofrezco el descanso final. Aquí, el dolor cesa. La lucha termina. El tiempo se acuesta a dormir. Era una tentación poderosa. Pero Crono recordó el viaje al pasado, la determinación en los ojos de la joven Marle, la alegría de la feria del milenio, el calor de su hogar. Esa paz que ofrecía el guardabosques no era vida, era solo una pausa infinita. Tu corazón late con el eco de muchas eras, prosiguió la entidad, dirigiéndose a Crono. Por eso no sucumbes de inmediato. Pero todo debe descansar. Yo fui creado por una grieta en el tiempo, una herida que busca cicatrizar mediante la quietud. Mi existencia es un error, pero un error tan hermoso, ¿no os parece? No hubo batalla, al menos no una física. Fue un conflicto de voluntades, una oposición serena. Crono, Marle y Lupka no atacaron. En su lugar, hicieron lo que el guardabosques no podía entender, recordaron en voz alta. Crono habló del sonido de las olas en la costa de guardia. Marle describió el sabor de los pasteles de la feria. Lupka detalló el zumbido satisfactorio de un motor que cobra vida.
Invocaron el caos hermoso de la vida, el desorden alegre de los momentos que pasan, la dulce agonía de la nostalgia. Cada recuerdo era como una gota de agua cayendo sobre la superficie congelada de un lago. El guardabosques escuchaba, y su expresión de paz eterna comenzó a agrietarse, reemplazada por una chispa de anhelo. Anhelo por algo que había olvidado, el cambio, el crecimiento, la misma esencia del tiempo que ahora negaba. «Os envidio», resonó su voz, ahora teñida de una tristeza profunda y real. «Mi paz es una prisión. Y vosotros sois libres». Con un suspiro que pareció sacudir las mismas raíces del bosque, el guardabosques silente comenzó a desintegrarse. No en una explosión, sino como un castillo de arena barrido suavemente por la marea. La niebla dorada se disipó, y con ella, el hechizo se rompió. Los árboles de cristal recuperaron sus colores terrosos y el susurro de las hojas. El zorro completó su salto y desapareció entre los arbustos. El tiempo, en el reino de Fioren, volvió a fluir. Agotados pero en paz, el grupo emprendió el camino de regreso. No hablaron mucho. La experiencia los había marcado de otra manera. Comprendieron que su misión no era solo corregir errores en el tiempo, sino proteger el derecho del mundo a cambiar, a vivir, a sentir, incluso a sufrir, porque de eso estaba hecha la vida verdadera. Y mientras las luces de guardia aparecían a lo lejos, acogedoras y cálidas, Crono supo que otros desafíos los esperaban en otras eras. Pero por ahora, solo había espacio para el silencio, la gratitud y el profundo descanso de saber que, por esta noche, el latido del tiempo sonaba fuerte y claro en el mundo. Descansa, querido oyente, y que tu sueño sea tan reparador como el fluir del tiempo tras la tormenta. Capítulo 4. La ciudad del futuro y la melodía del ocaso mecánico. El regreso a guardia tras restaurar el flujo del tiempo en el reino de Fioren fue como sumergirse en un baño de sonidos y sensaciones familiares. Durante días, Crono, Marley y Lupka se dedicaron a descansar, a saborear la simple rutina de un mundo cuyo latido volvía a ser el correcto. Crono paseaba por los mercados, disfrutando del bullicio amable de los comerciantes. Marley se sentaba en los jardines del castillo, dejando que el aroma de las rosas la envolviera, y Lupka, en su taller, ajustaba y recalibraba el teleportador con el cuidado de quien aprende a respetar las fuerzas con las que juega. Sin embargo, una inquietud sutil persistía en el aire, un eco de la anomalía que habían sellado. Lupka, revisando los registros temporales de su invento, notó un patrón recurrente, un pico de energía sutil, pero constante, que se filtraba desde una línea temporal muy específica. Un futuro lejano. No era una ruptura violenta como la del guardabosque silente, sino más bien una señal de auxilio, un suspiro mecánico y cansado que llegaba a través de los siglos. Es como si una máquina enorme estuviera intentando decirnos algo, murmuró Lupka una tarde, mostrándole a Crono los gráficos que se dibujaban en su pantalla. Un ritmo constante, un patrón, casi musical. La decisión de investigar fue tomada en silencio, con la serena determinación que ahora los caracterizaba. No había prisa, solo la certeza de que era el siguiente paso necesario. Esta vez, el viaje a través del teleportador fue diferente. Mientras el resonar los envolvía, no sintieron la ingravidez dreamlike del primer viaje, sino una vibración más metálica y regular, como si se estuvieran deslizando por un riel pulido y perfecto. El túnel de luz no era azul, sino de un plateado opaco, y el aire olía a ozono y aceite caliente. Cuando sus pies encontraron suelo firme, fue sobre una superficie lisa y fría.
Abrieron los ojos y el mundo que se reveló ante ellos los dejó en un silencio sobrecogedor. Estaban en una ciudad, pero no como guardia. Era el año 2300 DG, y Guardia del Futuro se alzaba alrededor suyo como un monumento al ocaso. Rascacielos de metal y cristal se elevaban hacia un cielo perpetuo de un gris ceniza, sus superficies reflectantes mostrando una luz solar difusa y débil que se filtraba tras una bruma constante. No había árboles, ni pájaros, ni el sonido del viento. En su lugar, un zumbido bajo y omnipresente llenaba el aire, el sonido de máquinas respirando, el latido de un mundo que se mantenía vivo por pura inercia tecnológica. La ciudad estaba desierta, pero no en ruinas. Era impecable, limpia, y eso la hacía aún más inquietante. Los coches flotantes permanecían inmóviles en las calles, como insectos metálicos en una colección. Las pantallas de neón publicitarias seguían encendidas, mostrando mensajes de una civilización desaparecida. El aire era estéril, carente de olores, salvo por un tenue aroma a metal pulido y estática. Caminaron por avenidas amplias, sus pasos haciendo eco en el silencio, sintiéndose como fantasmas en un mundo que había elegido la perfección sobre la vida. La señal los guió hasta el corazón de la ciudad, una plaza circular donde se alzaba una estructura que dominaba el paisaje, la Torre del Tiempo Perdido. Era una espiral de metal negro y cristal esmerilado que se elevaba hasta perderse en la bruma. La puerta de entrada era una losa de metal que se deslizó suavemente al acercarse, sin un solo ruido, revelando un interior iluminado por una luz azulada y tenue. Dentro, el ambiente era aún más silencioso, si cabía. Corredores interminables se extendían en todas direcciones, flanqueados por pantallas que mostraban ecuaciones y diagramas de flujo temporal. No había polvo, no había signos de desgaste. Era la máquina perfecta, cuidando de sí misma en la eternidad. Finalmente, llegaron a una cámara central, esférica y vasta. En su centro, flotando sobre un pedestal, había un núcleo de energía cristalina que pulsaba con un ritmo lento y constante. Era la fuente de la señal, el corazón de Lavos, un fragmento de la criatura que, según entendieron más tarde, había sumido al mundo en esta quietud. Pero no estaban solos. De las sombras de la cámara, una figura se materializó. No era un monstruo, ni un robot hostil. Arrow Robo, un autómata de diseño elegante y anticuado, cuya carcasa de metal blanco mostraba leves marcas de un mantenimiento amoroso y constante. Sus ojos, lentes de un azul profundo, los observaron con una curiosidad que parecía casi humana. Su voz, cuando habló, no era metálica y fría, sino suave y modulada, con un deje de tristeza infinita. «Saludos, viajeros anacrónicos», dijo Robo, con una ligera inclinación de cabeza. «Mis sensores registraron su llegada a través del velo temporal. Llevo, no sé cuánto tiempo, esperando. Mi función era mantener este lugar, esperar una señal, un cambio. Pero la señal nunca llegó. Solo el silencio». Les explicó que él era el último guardián de la torre, un relicto de la era previa al gran cataclismo causado por Lavos. Su civilización, en un intento por sobrevivir, había creado esta burbuja de tiempo estancado, congelando el mundo en un instante perfecto pero muerto, esperando un futuro que nunca llegaría. El corazón de Lavos no era un arma, sino una batería, un dispositivo que mantenía esta realidad en pausa. Y la señal que Lutka había detectado era el lento agotamiento de esa batería, el último suspiro de una máquina que se apaga. «Pueden destruirlo», dijo Robo, señalando el corazón. «Y con ello, liberarán a este mundo de su prisión. Pero sepan que, sin su energía, todo cesará».
La torre caerá, la ciudad se apagará. Será el final verdadero. Oh, añadió, y por primera vez su voz mostró un atisbo de algo parecido a la esperanza, pueden ayudarme a reorientar su energía. No para mantener esta ilusión, sino para enviar una última chispa de vida a través del tiempo, una semilla de memoria para que el pasado no cometa nuestros errores. La elección era clara. No se trataba de luchar, sino de elegir el tipo de final. Crono miró a Marley y a Lupka, y en sus ojos vio la misma respuesta. Con cuidado, siguiendo las instrucciones de Robo, reconectaron los flujos de energía de la torre. No fue un proceso dramático, sino uno de una precisión delicada y serena. Lupka, con sus herramientas, ajustaba los conductos de energía. Marley, con su intuición, guiaba la dirección del flujo. Y Crono, con su conexión innata con el tiempo, actuó como ancla, estabilizando la tremenda energía que ahora se redirigía. Cuando el último conducto estuvo en su lugar, el corazón de Lavos brilló con una intensidad cegadora, y luego comenzó a apagarse, no como una explosión, sino como una vela que se consume hasta el final. Un pulso de energía dorada, cargado con toda la memoria y los sueños de la civilización extinta, salió de la torre y se disparó hacia el pasado, un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo. La torre comenzó a apagarse a su alrededor. Las luces se atenuaron, el zumbido constante cesó, y por primera vez en siglos, el silencio verdadero, el silencio de la paz final, reinó en el futuro. Gracias, dijo Robo, su voz ahora apenas un suspiro. Mi función está completa. Ahora, descansaré. Sus sistemas se apagaron uno a uno, y su cuerpo quedó inmóvil, una estatua serena en la cámara oscura. El grupo usó el teleportador justo cuando la última luz se extinguía. El regreso a su época fue silencioso, sombrío pero no triste. Habían presenciado un final, pero también habían garantizado que la lección de ese futuro no se perdiera. Era un acto de misericordia temporal, una eutanasia para una línea del tiempo que ya no podía sanar. Esa noche, en guardia, Crono se quedó mirando las estrellas, que brillaban vivas y centelleantes. El contraste con el cielo muerto del futuro era abismal. Comprendió que la fragilidad del presente, su naturaleza caótica y cambiante, era un don precioso. Y supo, con una calma profunda, que proteger ese flujo, con todos sus altibajos, era la misión más importante de todas. Descansa ahora, y que el suave latir de tu corazón, un sonido de vida en un universo vasto, te recuerde el precioso y efímero don de existir en el ahora. Capítulo 5. El reino prehistórico y la canción de la tierra antigua. La quietud que siguió a su regreso del futuro fue profunda y contemplativa. Durante varios días, Crono, Marley y Lupka se movieron con una calma reverencial, como si el silencio mecánico de la ciudad del año 2300 aún resonara en sus oídos. Lupka pasaba horas en su taller, no solo ajustando el teleportador, sino documentando todo lo que habían visto, grabando la lección de aquel futuro en circuitos y pergaminos, asegurándose de que no se perdiera. Marley, por su parte, caminaba por los jardines del castillo con una nueva apreciación por cada brizna de hierba, por el simple y milagroso hecho de que creciera hacia el sol. Fue en uno de esos días de calma, mientras Crono ayudaba a su madre a ordenar la casa, que una sensación nueva comenzó a manifestarse. No era una señal electrónica como la del futuro, ni una distorsión sutil como la del guardabosque silente. Era algo más primario, más visceral. Un leve temblor en el suelo, un olor a tierra húmeda y vegetación exuberante que flotaba en el aire de repente, un eco de cantos de criaturas desconocidas que parecía llegar a través de los mismos poros de la realidad.
Era el pasado, no el pasado de castillos y leyendas que habían visitado, sino un pasado tan remoto que era anterior a la historia misma, anterior al ser humano. Lucca lo confirmó esa misma tarde cuando sus instrumentos, sin previo aviso, comenzaron a mostrar lecturas imposibles. Es energía vital pura, explicó, observando con asombro cómo los diales se movían al ritmo de un latido profundo y orgánico. No es tecnología, ni magia como la entendemos. Es la canción de la Tierra misma, y viene de una época increíblemente antigua. Del año 65.000.000 AG. El viaje a través del teleportador hacia esa era fue una experiencia completamente distinta. No hubo un túnel de luz suave o plateado, sino una explosión de color y sonido que los envolvió como un torrente. Verdes intensos, marrones terrosos y azules vibrantes se mezclaron en un caleidoscopio de sensaciones primigenias. El aire que respiraron al llegar era espeso, húmedo y estaba cargado de olores que nunca habían experimentado, el perfume de flores gigantes y desconocidas, el aroma picante de la tierra volcánica, el olor dulce de frutas prehistóricas madurando bajo un sol abrasador. Se encontraron en un claro en el corazón de una jungla prehistórica. La vida aquí era abrumadora en su exuberancia. Árboles que se elevaban como catedrales vivientes creaban un dosel tan espeso que la luz del sol se filtraba en haces dorados y polvorientos. Lianas gruesas colgaban como cuerdas de un barco gigante, y el suelo estaba cubierto de helechos del tamaño de arbustos. Los sonidos eran una sinfonía constante y poderosa, el graznido de reptiles alados en lo alto, el chirrido de insectos del tamaño de tu mano, el rumor de bestias grandes moviéndose entre la espesura, y por encima de todo, un zumbido de vida tan potente que se podía sentir en el pecho. Siguiendo el latido primario que los había guiado hasta allí, se adentraron en la jungla. No fue un camino fácil, pero estaba lleno de maravillas. Vieron manadas de reptiles, criaturas inteligentes y bípedas con piel escamosa y ojos de reptil, que se comunicaban con gruñidos guturales y complejos. Observaron desde la distancia cómo cazaban y cómo se relacionaban con su entorno con un respeto que rayaba en la veneración. No eran monstruos, sino los amos de este mundo, y su cultura, aunque primitiva, estaba en perfecta armonía con la tierra. El latido los llevó hasta una enorme formación rocosa que se alzaba como un dedo de piedra hacia el cielo. En su base, una cueva se abría como una boca oscura, y de su interior emanaba la fuente de la energía que buscaban, un suave resplandor azul verdoso y un sonido que era a la vez un canto y un latido. Era el éter de la Tierra, la energía vital del planeta en su forma más pura y concentrada, un lugar sagrado para los reptiles. Al acercarse, fueron rodeados por un grupo de reptiles, liderados por su jefa, una figura imponente y sabia llamada Asalá. Sus ojos, de pupilas verticales, los observaron no con hostilidad, sino con una curiosidad intensa y solemne. «Vuestro olor es extraño», dijo Asalá, su voz un susurro áspero que parecía surgir de la tierra misma. «No sois de la tierra, ni del cielo. Sois de otro tiempo. ¿Por qué habéis venido a nuestro lugar más sagrado?» Crono, una vez más, no pudo hablar, pero Marle lo hizo por él. Con un respeto genuino, explicó su misión, cómo protegían el flujo del tiempo de anomalías que podrían destruir todo, incluido este mundo prehistórico. Les habló del futuro estéril que habían visto, y de cómo la vida, en toda su forma, era lo que defendían. Asalá los escuchó en silencio, y los llevó al interior de la cueva. Allí, el éter de la tierra pulsaba como un corazón gigante, y sus energías bañaban todo en una luz serena. «Este lugar es el núcleo del mundo», explicó Asalá. «Es el sueño del planeta.
Sois los primeros de vuestra especie en verlo. Y creedme, no seréis los últimos. Señaló hacia el éter. Una sombra se cierne sobre él. Una fuerza fría que viene de las estrellas, que duerme bajo nuestros pies. Un día, despertará, y nuestro mundo cambiará para siempre. No era una amenaza, sino una profecía serena. Asalá sabía que el reinado de los reptites tenía los días contados. Pero en lugar de luchar contra lo inevitable, su pueblo había elegido honrar la vida mientras durara. Hemos sentido vuestra bondad, vuestro deseo de proteger. Sois bienvenidos aquí, guardianes del tiempo. Tomad un fragmento de nuestro éter. Que os recuerde que vuestra misión no es solo salvar a vuestra especie, sino salvar el derecho de la vida misma a florecer, sin importar su forma. Con unas herramientas de obsidiana, Asalá extrajo una pequeña esfera del éter pulsante y se la entregó a Crono. Al tocarla, una calma profunda y ancestral lo inundó. Era la paz de la tierra, la aceptación serena del ciclo de la vida y la muerte. Su partida fue tan ceremoniosa como su llegada. Los reptites los observaron marcharse, no como enemigos, sino como compañeros en el gran viaje de la existencia. El viaje de regreso a través del tiempo fue suave, y cuando llegaron a Guardia, la esfera de éter seguía brillando suavemente en la mano de Crono, un recordatorio tangible de que su misión era más grande que reinos o eras. Era sobre el latido mismo de la vida, un latido que comenzó en un mundo primitivo y que, con su ayuda, seguiría latiendo en el futuro. Y esa noche, mientras se acostaba, Crono puso la esfera en su mesita de noche. Su luz tenue, el eco de un mundo perdido en el tiempo, iluminó la habitación con una calma profunda, recordándole que cada era, cada vida, por efímera que fuera, era un tesoro precioso en el río del tiempo. Descansa ahora, y que tu sueño esté enraizado en la paz de esa tierra antigua, donde los sueños del planeta aún son jóvenes y el latido de la vida es fuerte y eterno. Capítulo 6. El ocaso de los dioses y el umbral de la eternidad. La esfera de éter, reposando en la mesilla de noche de Crono, se convirtió en un faro de serenidad en los días que siguieron. Su luz pulsátil, suave y constante, parecía sintonizar los ritmos de la casa con el latido mismo del planeta. Las plantas en el alféizar de la ventana se volvieron más frondosas, el canto de los grillos fuera sonaba más melodioso, y hasta el sueño de Crono se hizo más profundo, poblado por visiones de junglas primigenias y cielos estrellados sin contaminación. Era un recordatorio físico de la vasta red de vida que su misión ayudaba a tejer a través de las edades. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a filtrarse en esta paz, no a través de los instrumentos de Lupka, ni como un temblor en la tierra, sino en los sueños de Marle. Ella comenzó a tener una visión recurrente, un océano de nubes doradas y púrpuras, y una isla flotante hecha de un material que parecía entre cristal y perla. Sobre la isla, un palacio de geometrías imposibles se alzaba hacia un cielo donde dos lunas colgaban en perfecta sincronía. No había sonido en su sueño, solo una presión atmosférica inmensa, una sensación de antigüedad tan abrumadora que hacía que la era de los reptites pareciera reciente. Y en el centro de todo, una presencia durmiente, un poder que no era bueno ni malo, simplemente era, y cuyo sueño sostenía las costuras de la realidad. Lupka, al escuchar la descripción de Marle, palideció visiblemente. Revisando textos antiguos y leyendas que había recopilado, encontró referencias a un lugar mítico, un punto ciego en el mapa del tiempo, la isla de los dioses, también conocida como el umbral de la eternidad. Se decía que no existía en un año concreto, sino en todos y en ninguno a la vez, un lugar donde el tiempo era una esfera perfecta y no una línea.
y la presencia que Marle sentía solo podía ser una. Lavos, el parásito planetario, la criatura cuyo mero descenso, millones de años después de su era, había creado el futuro estéril que conocieron. No estaba activo, no aún. Pero soñaba, y sus sueños, eones antes de su llegada, ya ejercían presión sobre la realidad. La preparación para este viaje fue diferente. No había un año que introducir en el teleportador, solo una coordenada de puro sentimiento, una sintonía con la visión de Marle. Mientras el dispositivo cobraba vida, esta vez no hubo túnel de luz, sino que el mundo a su alrededor simplemente se disolvió, como un azúcar en agua, revalingando el paisaje de sus sueños. La transición fue tan suave que apenas se percibió. Se encontraron de pie sobre una superficie nublada, firme pero etérea, en la isla de los dioses. El aire era quieto y frío, y olía a ozono y a vacío. No había viento, ni sonidos de vida. El silencio aquí era distinto al del futuro, no era el silencio de la muerte, sino el silencio de la antesala, de la potencia pura a punto de actualizarse. El palacio de perla y cristal se alzaba ante ellos, sus puertas abiertas como una invitación o una trampa. Al entrar, se encontraron en un atrio circular. En las paredes, murales en movimiento mostraban la historia completa del planeta, desde el éter de la Tierra en la prehistoria hasta la caída de la civilización en el año 2300. Era la memoria de Lavos, el archivo de un depredador que estudiaba a su presa. Avanzaron por salas donde las leyes de la física se torcían suavemente, escaleras que llevaban a ninguna parte, espejos que reflejaban eras pasadas, fuentes donde el agua fluía hacia arriba. Finalmente, llegaron al corazón del palacio, la cámara del letargo. Era una estancia esférica y vasta. En su centro, suspendido en el aire y envuelto en una coraza de energía cristalina, latía la forma durmiente de Lavos. No era un monstruo grotesco en este estado, sino una forma casi geométrica, un erizo de cristal oscuro del que emanaba un resplandor tenue y rítmico. Era a la vez terrible y majestuoso. No los atacó. Ni siquiera pareció notar su presencia. Su sueño era demasiado profundo. Pero en el centro de la cámara, entre ellos y la criatura durmiente, había un ser de luz pura. Se presentó como el guardián del umbral, la conciencia residual del planeta destinada a ser consumida por Lavos. Su voz era coral, como si miles de almas hablaran al unísono. Viajeros, resonó su voz, habéis llegado al lugar donde el destino del mundo se decide. Lavos no es vuestro enemigo. Es una fuerza de la naturaleza, un evento cósmico. Su llegada está escrita en el tejido de este mundo. Luchad contra él aquí, en su sueño, y podréis cambiar el futuro. Pero el precio será alto. El equilibrio exige un sacrificio. Les mostró una visión, si elegían enfrentarse a Lavos ahora, en la cúspide de su poder en el sueño, Crono, como ancla temporal, tendría que ofrecer su propia existencia para sellar la grieta. Sería borrado del flujo del tiempo, un sacrificio para salvar todas las eras. La decisión se cernía sobre ellos, pesada y silenciosa. No era una elección para tomar con prisas. Se sentaron allí, en la cámara del letargo, bajo la luz pulsante del parásito planetario, y hablaron. Hablaron de todo lo que habían vivido juntos, de los amigos que habían hecho en cada era, de la belleza del mundo que valía la pena salvar. Marle lloró, pero no con desesperación, sino con una tristeza serena y resignada. Luke argumentó con lógica, buscando otra forma, otro camino, pero en su corazón sabía la verdad. Crono, en silencio, tomó su decisión.
se levantó y caminó hacia el guardián del umbral. No con temor, sino con una paz absoluta. Asintió. Lo que sucedió entonces no fue una batalla épica, sino un acto de pura voluntad. Crono extendió sus manos y, en lugar de atacar, comenzó a absorber la energía del sueño de Lavos, atrayéndola hacia sí mismo. No era un rayo, ni una explosión. Era un flujo silencioso, un río de potencialidad que llenaba la cámara. Crono brillaba con una luz cada vez más intensa, mientras la coraza de energía alrededor de Lavos se debilitaba. No estaba dañando a la criatura, estaba redirigiendo su conexión con el tiempo, tomando su lugar. Cuando el último destello de energía pasó a través de él, Crono no explotó. Simplemente se desvaneció, como una nota musical que se sostiene en el aire hasta fundirse con el silencio. Su forma se volvió translúcida, luego etérea, y luego, nada. Había sido desatado del tiempo, un precio pagado por la paz de incontables generaciones. La cámara de letargo estaba en calma. Lavos seguía durmiendo, pero ahora su sueño era solo eso, un sueño, desconectado del destino del planeta. La amenaza del futuro estéril había sido evitada. Marley y Lupka, con el corazón destrozado pero lleno de una agridulce paz, regresaron a guardia. El mundo era el mismo, pero más brillante, más seguro. Y aunque Crono ya no estaba allí, su presencia se sentía en cada brizna de hierba, en cada suspiro del viento, en el mismo latir del tiempo que él había ayudado a salvar. Se había convertido en una leyenda, no en una de guerra, sino en una de amoroso sacrificio, un eterno guardián del fluir sereno de las eras. Descansa ahora, y que el silencio de la cámara del letargo, un silencio de sacrificio y paz, te envuelva. Que tu sueño sea profundo y reparador, sabiendo que incluso en la más grande de las pérdidas, hay una belleza eterna y un orden que perdura. Capítulo 7. El eco de la eternidad y el susurro de la esperanza. La ausencia de Crono en guardia era un silencio que resonaba más fuerte que cualquier sonido. Para Marley y Lupka, los días siguientes a su regreso de la isla de los dioses transcurrieron con la calidad de un sueño brumoso y lento. Cada rincón de la ciudad, cada sendero del bosque, cada herramienta en el taller de Lupka, guardaba el eco de su presencia. El mundo estaba a salvo, el flujo del tiempo corría limpio y claro como un arroyo de montaña, pero el precio de esa paz se sentía en cada latido de sus corazones. Marley solía sentarse durante horas en la colina donde Crono y ella habían contemplado las estrellas la noche antes de su primer viaje. No lloraba con amargura, sino con una tristeza serena, como la que deja una lluvia suave al pasar. Recordaba su sonrisa tranquila, su valentía silenciosa, la forma en que su mera presencia había sido un ancla de calma en medio del caos temporal. Lupka, por su parte, se sumergió en su trabajo con una determinación casi obsesiva. No por evasión, sino porque sabía que era la única forma de honrar su sacrificio, asegurándose de que el mundo que él salvó permaneciera a salvo. Fue en una de esas tardes silenciosas en el taller, mientras Lupka calibraba por enésima vez el teleportador, que notó una anomalía mínima, casi un capricho en los datos. No era una señal de auxilio, ni una distorsión. Era un patrón, un ritmo repetitivo y suave que se entretejía en el flujo temporal estable, como un susurro insistente. No provenía de un año en particular, sino de todos a la vez. Era un eco, una firma energética que resonaba a través de cada era que habían visitado. La firma de Crono. Marley, susurró Lupka, sus ojos brillando detrás de sus gafas con un asombro reverencial. No se ha ido. No del todo. La teoría de Lupka era audaz y hermosa. Crono,
al sacrificar su propia línea temporal y absorber la conexión onírica de Lavos, no había sido borrado. Se había dispersado. Su esencia, su recuerdo, se había fundido con el propio flujo del tiempo. Era el susurro en la brisa del pasado, la tenue calma en el aire del futuro, la fuerza vital en la tierra prehistórica. Se había convertido en un guardián eterno, no desde fuera, sino desde dentro del mismísimo tejido de la realidad. Pero un susurro no era suficiente. Un eco no podía sostener una conversación, ni compartir una sonrisa. Lupka, con una chispa de su genio habitual, propuso lo imposible, no viajar a una era, sino tejer una. Usar la energía residual del éter de la Tierra, la memoria estable del futuro, la armonía restaurada del pasado y la misma esencia del sacrificio de Crono para crear un momento fuera del tiempo, un lugar donde su esencia dispersa pudiera coalescer, aunque fuera por un instante. El proceso no fue un viaje, sino una creación. Marle, Lupka y, en espíritu, Robo, Azala y todos aquellos cuyas vidas habían tocado, concentraron su voluntad. No fue un hechizo, ni un cálculo científico, sino un acto de puro recuerdo y amor. Lupka canalizó la energía a través del teleportador, pero esta vez, la máquina no los transportó. En su lugar, proyectó un velo de luz dorada y suave que envolvió el taller, y luego todo guardia, y finalmente, el mundo entero, durante un solo, perfecto y eterno atardecer. Y entonces, en la colina donde Marle solía sentarse, la luz se condensó. No fue un destello cegador, sino un amanecer desde dentro hacia afuera. Y allí, tangible y real, aunque bañado por una luz que no era completamente de este mundo, estaba Crono. No hubo palabras grandiosas. No las necesitaban. Marle corrió hacia él y lo abrazó, y en ese abrazo se fundieron todos los silencios, todas las esperas, todas las eras. Lupka se unió a ellos, riendo entre lágrimas. Crono los abrazó a su vez, y su sonrisa era la misma de siempre, pero ahora con la profundidad serena de quien conoce los secretos del universo. No era un regreso permanente. Les explicó, con una voz que era un susurro y una canción a la vez, que su lugar estaba ahora en todas partes y en ningún sitio. Que era el latido del tiempo mismo. Pero les prometió que siempre estaría con ellos. En la calidez del sol en la piel de Marle, en el satisfactorio clic de un engranaje que encajaba perfectamente en el taller de Lupka, en la respiración profunda de un mundo en paz. Pasaron esa última tarde juntos, caminando por una guardia bañada en luz dorada. No hablaron de batallas o misiones, sino de cosas simples. Del sabor de la tarta de manzana de la madre de Crono, del sonido de las olas en la costa, de la belleza de una flor que se abre al rocío de la mañana. Eran momentos robados a la eternidad, y cada uno era más precioso que cualquier tesoro. Cuando el sol comenzó a descender de verdad, la forma de Crono comenzó a volverse gradualmente translúcida, como niebla matinal bajo el calor del amanecer. No fue triste, sino natural, como el final de un día perfecto. «Estaré aquí», les dijo, su voz ya como el sonido del viento entre los árboles. «Siempre». Y cuando se desvaneció por completo, Marle y Lupka no se sintieron solas. Sintieron una paz profunda y una conexión eterna. El mundo no solo estaba a salvo, estaba bendecido. Y en el crepúsculo, juraron vivir sus vidas con la misma valentía tranquila, la misma curiosidad alegre y el mismo amor inquebrantable que su amigo les había enseñado. El tiempo, al fin, estaba en paz. Y su guardián, un susurro de esperanza en la brisa eterna, velaría por todos los sueños por venir. Último suspiro, la sinfonía eterna. Así termina nuestra historia,
querido oyente, no con un final, sino con un respiro profundo y satisfactorio en la gran sinfonía del tiempo. Crono, Marley y Lucca nos recuerdan que la verdadera fuerza no reside en el poder para dominar, sino en el coraje para sacrificar, en la voluntad de comprender y en la capacidad de amar a través de las edades. Cada era que visitaron. El pasado medieval, el futuro estéril, la prehistoria vibrante y el umbral de los dioses, era una nota en esta canción eterna. Y el sacrificio de Crono fue la armonía que mantuvo unida la melodía, un recordatorio de que a veces, el acto más valiente es fundirse con algo más grande que uno mismo para proteger todo lo que se ama. Ahora, mientras esta narrativa se desvanece suavemente en el silencio, permite que su esencia te envuelva. Siente la calma del flujo temporal restaurado, la serenidad de un mundo donde cada momento, pasado, presente y futuro, es custodiado por un susurro de esperanza. Que tu sueño esté tejido con la paz de guardia, la maravilla de la prehistoria, la solemnidad del futuro y la tranquilidad del umbral eterno. Descansa, sabiendo que, al igual que el tiempo, tus sueños son un río sereno que fluye hacia mañanas de posibilidades infinitas. Buenas noches. Que el latido del tiempo te meza hacia un descanso profundo y reparador.